dice, voy a tener ecuaciones. O sea, voy a poder hacer operaciones entre esas ecuaciones. Puede ser que sean 2 ecuaciones, que sean 3 ecuaciones, etcétera, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar solamente con 2 ecuaciones y vamos a ver que las 2 ecuaciones pueden ser o no pueden ser de segundo grado. Eso quiere decir que voy a tener un sistema cuando esté hablando de una ecuación de primer grado. Sabemos que la ecuación de primer grado va relacionado a los exponentes, y una ecuación de segundo grado, que esa ecuación de segundo grado también va relacionado al exponente. Lo que va a ocurrir acá es que al ser sistemas, ya no voy a estar hablando de una sola incógnita, sino voy a estar hablando de 2 incógnitas. Por eso se están haciendo operaciones entre ecuaciones. Y entonces cuando yo tenga una ecuación de primer grado y una ecuación de segundo grado, el método que siempre voy a utilizar va a ser el de sustitución, siempre, preferentemente. A veces, dependiendo, pudiera cambiar y no ser el de sustitución, pero todo depende de lo que yo tenga como resultados. La otra posibilidad es que las ecuaciones sean 2 ecuaciones, donde las 2 ecuaciones sean de segundo grado, y ahí forzosamente el método que voy a utilizar es el de suma y resta. Y recuerden que para el método de suma y resta, el objetivo es que sus coeficientes, estamos hablando de los coeficientes de la misma variable, sean, sean simétricos. ¿Qué es simétrico? 41. 7, dime 7, dime 7. Mismo, no dije 47. Oh, dime 47. Mismo número con diferentes signos. Ok, va que va. Bueno, aquí te ponemos, listo. Sale bien. Entonces, lo que hay que estar teniendo en cuenta es precisamente el concepto asociado. O sea, no nada más es repetir y repetir y repetir, ¿no? O sea, hay que saber cuál es el concepto asociado. Sabemos que para despejar, obviamente primero debemos de calcular el valor de una incógnita. Y acuérdense que calcular el valor de una incógnita no está relacionado a que sepa el valor numérico. Está relacionado a saber cuáles son las operaciones para poder calcular ese valor. Recuerden que nunca se debe de llamar despejar. ¿Por qué no se debe de llamar despejar? 30, dime 30. 24. Porque no es un objeto. Ok, no son objetos. Despejar, estamos hablando de objetos, y ahí es donde viene el choque entre lo que es el lenguaje español y lo que es las matemáticas. Las matemáticas debemos de utilizar el lenguaje español. Entonces, si no utilizamos el lenguaje español adecuadamente, pues estaríamos introduciendo una mala conceptualización. Por eso no podemos utilizar el despejar, porque las matemáticas jamás han sido objetos. Aunque algunas veces tratemos de dar esa interpretación con el afán de explicarlo más sencillo, y no es cierto. O sea, no es más sencillo porque se puede llegar a confundir con el pasar, y ya saben que los objetos sí se pasan, pero en matemáticas no existe el pasar, pues todo es aritmética, y eso es algo importante. Todas las matemáticas están basadas en la aritmética y están basadas en el álgebra. Y acuérdense que tanto la aritmética como el álgebra, las dos que son. 47. 44. Dime 47. 3. Dije Son 44. operaciones con... La aritmética son operaciones con números y la álgebra son operaciones con términos. Ok, y entonces como son operaciones, entonces jamás va a haber el pasar. Todo lo de matemáticas tiene que ver con operaciones. Entonces ahí nada más tengan mucho cuidado en esa situación, porque generalmente utilizamos esos términos por el hecho que sea más fácil, ¿no? Ahí nos argumentamos. Pero lingüísticamente hablando estamos cometiendo un error bastante fuerte, ¿no? En lo que yo les mencionaba, que es la programación neurolingüística, y que precisamente la programación neurolingüística es a las neuronas las programamos de acuerdo al lenguaje. Entonces, si tú utilizas el yes, por ejemplo, pues el yes, el cerebro sabe que es sí, pero en inglés. Por eso luego dicen, ¿no? Para aprender un lenguaje no tienes que traducir, sino tienes que pensar en ese lenguaje, porque la estructura mental cambia. Entonces, dependiendo del lenguaje, la estructura cambia. Por eso, insisto, no existe el lenguaje matemático, el lenguaje algebraico no existe. Existe la interpretación, y la interpretación es de acuerdo al lenguaje. Ahí vienen las partes importantes del español, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un sistema de ecuaciones, donde aquí tengo un x más y menos 3 igual con 0, y tengo una x cuadrada
más y cuadrada, vamos a ponerla sencilla, igual a 25. Bueno, van a aprender ustedes en geometría analítica que esto que está aquí es una recta y hacia allá vamos, y que esto que está aquí es una circunferencia. En geometría analítica les van a enseñar cuál es la razón por la que yo estoy mencionando que eso es una circunferencia. Les van a explicar, y lo que va a ocurrir es que la aplicación de los sistemas de ecuaciones en geometría analítica es que una vez que ustedes hayan ubicado en el plano cartesiano, ya saben que este se llama eje de las abscisas y este se llama eje de las ordenadas, en el plano cartesiano van a ubicar a la circunferencia, y además de la circunferencia van a ubicar a la recta, y si ubican a la recta, esa recta más o menos hace esa situación, y el sistema de ecuaciones precisamente es para calcular los puntos donde se está intersectando la circunferencia con la recta. Esa es la aplicación que yo voy a ver en geometría analítica. En geometría analítica les van a enseñar a graficar, y obviamente a mí me toca el enseñarles a calcular esos puntos. Esos puntos, acuérdense que yo les había dicho que aquí va a haber coordenadas. ¿Cómo se forman las coordenadas? 3. 3, dime 3. Según yo es cuando dos puntos se unen. No, eso no es. ¿Alguien más? ¿Cómo escribo las 45. coordenadas? Dime 45. ¿Es la ubicación de los puntos en el plano? Ok, te pongo la mitad 45, pero díganme cómo se forma la coordenada. Eso ya se lo sabes. 45. Dime 42, ¿dijiste? 46. ¿Dijiste 42? 46. A ver, dime 46, ¿cómo se forma la coordenada? ¿Es primero el valor de la abscisa y después el de la ordenada? Ok, primero se escribe la abscisa y luego se escribe la ordenada. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita el resultado que vamos a dar no va a ser propiamente como un valor de abscisa, perdón, un valor de X y un valor de Y, sino ya vamos a irnos hacia la aplicación que van a ser puntos. Entonces, al ser puntos, ahí tenemos que escribirlo como una abscisa, como una ordenada. Saben que la abscisa son las horizontales y que las ordenadas son las verticales. Entonces, lo que vamos a ver ahorita ya tiene implicación directa con tercer semestre, que es donde van a ver geometría analítica, en el caso del bachillerato en el Politécnico, y en algunas otras escuelas lo ven hasta quinto semestre, ¿no? Bueno, entonces, lo que debo de hacer es, para poder utilizar el método de sustitución, que va a ser el principal, primero hay que calcular el valor de una incógnita. Por lo tanto, de esa ecuación, lo que hago primero es calcular el valor de la que ustedes quieran. Si ustedes se dan cuenta, la X o la Y tienen la misma implicación debido a que las dos son positivas. Entonces vamos a suponer que voy a calcular el valor de la X. Para calcular el valor de la X, que ese es el objetivo es calcular el valor de la X, lo único que debo de hacer son operaciones inversas. Y al realizar operaciones inversas, que es el concepto, obtengo que el valor de la X se calcula como el 3 menos la Y. Aquí viene una conceptualización importante. Díganme por qué no escribo primero la Y y estoy escribiendo primero el 3. ¿27? ¿Dijiste 27? ¿7? ¿Dijiste 7? Ok, dime 7. ¿Por qué se escribe primero el 3? ¿O la definición del término? No, esa no es la razón. ¿Alguien más? 28. 28, dime 28. Dije 18. Ah, dime 18. Porque primero van los coeficientes. No, esa no es la razón. ¿Alguien? 20. ¿O la operación inversa de Italia? No, esa no es la razón. 44, dime 44. ¿Por el orden en el que deben llevar? No, esa no es la razón. ¿Alguien más? 10. Dime 10. 10, ya no te oigo. Es que se me olvidó el nombre del concepto. Ok, dime 24. Porque es una variable independiente. No, esa no es la razón. Bueno, les voy a explicar. El que yo escriba primero al número 3 obedece a que primero van a ir los positivos y luego van a ir los negativos. Esa es la razón. Si se acuerdan, esta es una operación resta y aquí hay un minuendo y un sustraendo. Obviamente hay una operación inversa, como lo había mencionado su compañero, pero lo importante es cómo lo escribo. ¿Cómo se escribe? Siempre van primero los positivos y luego los negativos. Esa es la única razón. Si lo hubiera escrito de manera que la X es igual a menos Y más 3, esto me agrega un grado de complejidad. Porque si se dan cuenta, aquí parece que hay una operación suma, pero es una operación suma con un número negativo y un número positivo.
Por lo tanto, para no agregar operación suma con un número negativo y un positivo, entonces le doy la vuelta y lo escribo de manera que simplemente tengo una resta. Y en la resta sé que este primero se llama minuendo y este se llama sustrayendo. Entonces también hay que saber por qué se escribe en algunas situaciones, simplemente por comodidad y porque en el momento que yo realice la sustitución, la operación quede más simple. Esa es básicamente la razón, ¿no? Primero se escriben los positivos. Si ustedes se dan cuenta, alguien me dijo que primero van los coeficientes y no es cierto, porque este es un término y el término tiene signo y coeficiente. Este es otro término, este tiene signo, coeficiente y variable. Obviamente al ser dos términos, quiere decir que cada término se debe de escribir adecuadamente. Pero estos son dos términos. Lo importante es que primero quede el minuendo y luego el sustraendo, para no escribir primero un número negativo. Esa es la razón. Bueno, entonces una vez que ya calculé el valor de la x, entonces lo que voy a hacer es la sustitución. Recuerden que sustituir quiere decir reemplazar, por lo cual yo voy a reemplazar y voy a escribir el 3 menos y en lugar de la variable x, que esto va a quedar elevado al cuadrado y luego más una y cuadrada igual con 25. Ahora bien, de lo que yo estoy viendo, tomo la decisión que lo primero que debo de verificar es la jerarquía de operaciones para ver qué operación hago primero. Una vez detectada la jerarquía me doy cuenta que hay una resta, pero esa resta no la puedo realizar porque el concepto de términos semejantes me impide que realice la resta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado, ya les había dicho que un binomio al cuadrado en resta me da por resultado ¿qué? 20. ¿Qué me dijiste? 26 dijiste. No sé. Es que lo dijiste muy bajo. Sí, 26. 26, dime 26. Sería a cuadrada menos 2ab menos b cuadrada. Ok, nada más acuérdate que no se dice sería, porque ya tienes la seguridad. Entonces se debe decir es, y con esa seguridad yo ya te puedo decir si lo que tú estás diciéndome es adecuado o no estás adecuado. Entonces váyanse quitando esa palabra de sería, eso no es muy bueno, es y ya. Ahora bien, conceptualmente lo que deben de ustedes decir es que una diferencia, perdón, un binomio en diferencia elevado al cuadrado da por resultado el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. No me lo digan con letras, porque si me lo dicen con letras se oye muy impersonal. Aparte que van a aprender en geometría analítica que esta esta B y esta B tienen diferentes conceptualizaciones dependiendo de la materia. La A es un coeficiente, pero también puede ser un término, pero también puede ser una abscisa al origen, pero también puede ser un parámetro. Y eso van a notar la diferencia cuando estén en geometría analítica. Por eso es importante que me digan el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término, para que lo vayan conceptualizando adecuadamente, ¿no? Entonces, debido a eso, lo que va a ocurrir es que al elevar este binomio al cuadrado me va a quedar el primer término al cuadrado. Obviamente el primer término al cuadrado quiere decir que aplico definición de potencia. Aquí ya viene incluido el concepto, no es necesario que lo diga. Luego es menos 2 veces el primer término por el segundo término. Obviamente ahí aplico leyes de los exponentes, perdón, leyes de los signos, porque multiplico el 2 por el 3, dándome como resultado un 6y. Eso es un concepto robusto. Recuerden que en los conceptos robustos hay muchos conceptos implícitos. Y por último es más el cuadrado del segundo término. Si ustedes se dan cuenta, este término al cuadrado hay que aplicar leyes de los exponentes, y por leyes de los exponentes eso me da un y cuadrada. Pero vuelvo a repetir, eso es involucrado en el binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Viene involucrado definición de potencia, viene involucrado leyes de los signos y viene involucrado leyes de los exponentes. Ahora bien, luego viene un más y cuadrada, el más y cuadrada lo escriben tal cual y luego escriben un 25. Si ustedes se dan cuenta, yo observo con mis ojos de la cara que esto es una ecuación de segundo grado debido a que hay términos cuadráticos. Al haber términos cuadráticos, entonces debo de verificar primero jerarquía de operaciones. Recuerden que todas las ecuaciones se resuelven primero haciendo operaciones y luego operaciones inversas. Ese es el método. Ya que vi jerarquía de operaciones, me doy cuenta que sí hay términos semejantes.
que precisamente esos términos semejantes están hablando de esta y cuadrada con esta y cuadrada. Pero adicionalmente también tengo términos semejantes que estamos hablando del término independiente, que son los que tengo en diferentes miembros. Por lo tanto, lo que debo de incluir es el concepto de operación inversa, y de ahí ya puedo concluir que la operación inversa me va a llevar primeramente con estos dos a una ley de la suma, que ya sabemos qué es, y entre estos dos, al hacer la operación inversa, me va a quedar una respectiva ley de la resta. Y entonces el resultado de todos esos conceptos es que voy a tener aquí 2y cuadrada menos 6y menos, como este y este tienen diferente signo, hago la resta quedándome un menos 16, y esto va a ser igual con 0. Ahora bien, díganme qué concepto sigue. 4, dime 4. Simplificar la ecuación. Ok, voy a simplificar la ecuación. ¿Por qué voy a simplificar la ecuación? Pues porque me doy cuenta que todos los que están ahí son divisibles entre el mismo número, que es divisible entre 2. Por eso, luego, sin necesidad de esperarme, o sea, por lo que yo vi, decido que lo importante es simplificar la ecuación. Acuérdense que esto es a fuerzas, ¿eh? No es que se me olvidó y no lo vi. No, entonces, si no lo viste es que no estás aplicando el concepto y no has llegado a desarrollar las habilidades cognitivas diferentes, adecuadas. ¿Me dijiste 42? Bueno, tengo una duda. Dime. ¿Que en el 25 era menos? Por eso, Porque hizo 16. este es positivo, la operación inversa es menos, por eso haces el 9 menos el 25. Eso te lleva a una ley de la resta, resta los dos números, te da 16 y se queda el signo del mayor, que es negativo. Gracias. ¿De qué? Ok, bueno, entonces, cuando simplificamos la ecuación, observo que aquí obtengo una y cuadrada menos un 3y menos un 8 igual con 0. Entonces, ¿ahora qué concepto aplico? 4. 4, dime 4. Igual a la ecuación. No, olvídalo. Ok, ¿quién más? 47. ¿Qué dijiste después del 20? ¿Alguien dijo algo? 6. ¿6? ¿Fuiste 6? Dijo 30. ¿30? Ok, dime 30, ¿qué hago? Factorización. Ok, lo que voy a hacer es factorizar. Entonces, acuérdense que la primera opción siempre es factorizar. El igualar a 0 es algo que nos decían desde siempre. Lo que tienes que hacer es igualar a 0. Pues sí, es igualar a 0. Pero eso no es un concepto, eso es un objetivo. Entonces, el objetivo de igualar a 0 conlleva que lo importante es el concepto que es factorizar. Entonces, igualar a 0 no es un concepto, es un objetivo. Por eso ni se piensa en el objetivo, porque ya sé lo que debo de hacer. El método de factorización es de la forma x cuadrada más bx más c, donde ya sabemos que para poder realizar ese método, lo primero que hacemos es escribir dos paréntesis, donde en esos paréntesis va a haber un binomio, se mantiene la igualdad a 0. Ya saben que se debe de calcular la raíz cuadrada del primero. Esa raíz cuadrada se va a escribir como primer término en los dos binomios, y posteriormente se consideran primeramente el signo del término lineal, que va a ser la operación del primer binomio, y luego multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente utilizando la ley de los signos, y ese va a ser la operación del siguiente binomio. Posteriormente necesito calcular cuáles son los números que multiplicados me dan 8. Y esos números que multiplicados me dan 8, pues sabemos que es el 1 por el 8, sabemos que es el 2 por el 4, y luego es el 4 por el 2, pero ya se repite. Entonces díganme, ¿cuál de esas dos parejas utilizo y por qué? 26, ¿tiene 26? La del 2 y el 4, porque si lo multiplicamos da 8. Pues no utilizo esa. ¿Alguien más? 4. 4, dime 4. 1 y 8. No, tampoco. 44. 7, dime 7. Ninguna porque no tiene. O sea, no, bueno, ninguna. Ok, ninguna. Y es ninguna porque, como dijo, no tiene. No es que no tenga, sino que no coincide. Entonces acuérdense que hay que verificar que cumpla con lo que está establecido en el método. Y en el método menciona que para que tú puedas decidir cuál de esos números vas a utilizar, entonces debes de comprobar que esta pareja te dé por resultado un coeficiente del término lineal
considerando que uno es negativo y otro es positivo. Acuérdense que siempre se escribe primero el grande. Entonces, si yo escribo primero el grande y primero escribo el 8 y luego el 1, pues estos números, utilizando la ley de la resta, pues no me dan -3, por lo tanto no puedo utilizar la pareja de 1 y 8. Y si quiero utilizar la pareja de 2 y 4, si escribo primero el 4, que es el más grande, y luego el 2, se van a dar cuenta que estos dos números, cuando realizo la suma o la resta, bueno, por ley de la resta, pues nunca me da -3. Por lo tanto, eso quiere decir que yo no puedo factorizar por ese método. Como no puedo factorizar por ese método, entonces me voy al método más importante, al más, ¿cómo se puede decir? En alguna vez algún maestro nos bromeó y nos dijo que era el método canónico. Pero canónico no existe. Ahí vayan entendiendo eso, ¿no? Lo canónico es religioso. Es un término netamente religioso. Por lo tanto, aquí no pueden en matemáticas decir el método canónico. Y ese maestro nos lo dijo en broma, ¿no? Porque nos dijo, este método es el más bueno. Pero nos lo dijo con groserías, ¿no? Entonces entendimos que era una broma. O sea, no existe lo canónico. Sin embargo, en algunas ocasiones van a escuchar que algunas personas dicen canónico, pero porque lo repiten de su maestro, ¿no? No tenían la idea que canónico era religioso y por lo tanto pues no se puede utilizar en matemáticas, ¿no? Es un mal chiste que hicieron hace muchos años, pero que muchas personas se la creyeron, ¿no? Y pensaron que era real, por eso van a escucharlo por varios lados, ¿no? Pero no existe el método canónico, no existe. Canónico es religioso y no lo pueden utilizar en matemáticas. Bueno, entonces, el método más importante, el mejor, digamos así, es el de completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que para completar el trinomio cuadrado perfecto, el objetivo en completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿cuál es? 10. 10, dime 10. Dime 10. Dime 4. Dime 4. 20. Dime 20. ¿Satisfacer la incógnita? Dime 20. Ya, así. Es que el coeficiente cuadrático debe ser la unidad, ¿no? Ok, el objetivo es que el coeficiente del término cuadrático debe ser 1. Ahí tengan mucho cuidado con eso. O sea, el objetivo para que ustedes puedan completar el trinomio cuadrado perfecto, forzosamente debe ser el coeficiente del término cuadrático la unidad. Si ustedes observan, aquí tengo la ventaja que este término cuadrático, que es y cuadrada, pues ya es la unidad. Como ya es la unidad, pues no hay problema, ya logré el objetivo. Pero eso no es completar el trinomio, Eso es, a partir de ahí ya puedes completar el trinomio. Ahora bien, ¿cómo lo hago para completar el trinomio? Pues resulta que, lo voy a repetir acá para que no quede ahí confundido con varias letritas que había escrito anteriormente, ¿no? Acuérdense que yo partí de tener un y cuadrada menos 3y menos 8 igual 0. El objetivo ya lo cumplí. Ya el coeficiente del término cuadrático ya es 1. Perfecto. Ahora sí, con eso, entonces lo que voy a hacer es que el número 3 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Obviamente, para elevarlo al cuadrado hay que aplicar propiedades de los exponentes y definición de potencia, por lo tanto es 9/4. Eso implica que voy a tener una y cuadrada menos 3y y el número con el que voy a completar es el 9/4. Ya quedó completo. Una vez que quedó completo, necesito hacer operaciones inversas porque este menos 8 aquí no me sirve, ahí no lo voy a utilizar. Entonces, lo que yo voy a escribir va a ser 32/4. ¿Alguien me puede decir por qué estoy escribiendo 32/4? 20. ¿Alguien más? Dime 20. Dime 24. Porque lo multiplicó por 4. Esa no es la razón. ¿Alguien más? 15. 15, dime 15, ¿por qué? Por 25. Porque cuando aplicamos la propiedad de la igualdad, agreguemos el 9/4 en el miembro derecho para hacer la suma de números racionales, será más fácil con los mismos denominadores. Ok, exacto, esa es la razón. La razón es estar viendo a futuro qué es lo que va a pasar. Entonces, como dice su compañera número 15, lo que yo debo de pensar es que la suma que voy a hacer al aplicar la propiedad de la igualdad, me conviene más que los denominadores sean los mismos para que de esa manera pueda hacer la ley de la suma solamente con los numeradores, debido
a que por la propiedad de la igualdad, perdón, aquí me falta un concepto, aquí es expresar en números racionales. Eso lo hago porque cuando llego a la propiedad de la igualdad, entonces aquí voy a sumar 9 cuartos y estos tienen el mismo denominador, por lo cual la suma es más rápida debido a que solamente voy a hacer la ley de la suma en el numerador. Esa es la razón por la que ya no escriba. ¿Fue porque multipliqué por 4? Pues sí, pero eso es la parte aritmética. O sea, lo importante es la parte conceptual, no la parte aritmética, que es lo que estamos captando, que ya hay que subir de nivel, ¿no? De lo que se ven de la secundaria actual, ya aprendieron muchos conceptos y ya están viendo de manera diferente todo lo que hemos hecho, ¿no? Ya no es nada más pasar y cancelar. Dime. Antes de que siga, el último concepto que escribió fue propiedad de la igualdad. Ajá, propiedad de la igualdad, nada más que además lo dejé hasta la U. Déjatelo completo, propiedad de la igualdad. Donde es ¿Y el la misma anterior operación. es exponente número racional? Expresar en números racionales. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿De qué? Bueno, entonces acuérdense que completar el trinomio solamente es agregar este número para que este sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero la propiedad de la igualdad hace que hagas la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Por ahí hay que corregir ese concepto. Completar el trinomio cuadrado perfecto no es agregar del lado izquierdo y del lado derecho. Jamás ha sido eso. Pero con usos y costumbres pareciera que pues está bien, ¿no? Es como el fumar. Ya les había dicho, fumar es malo, es malísimo. Sin embargo, pareciera que es lo mejor que uno puede hacer cuando eres mayor de edad, ¿no? O cuando estás en la secundaria. Pero es una mala conceptualización debido a usos y costumbres. Uso es que todo el mundo lo usa, costumbre es que todo el mundo lo acostumbra, pero pues está mal, ¿no? No quiere decir que esté bien. Bueno, ya que hice eso, pues ahora sí vamos a factorizar. Recuerden que factorizar es... ¿Qué es factorizar? 47. 47. 44. 31. No, expresar en factores. Ok, entonces, como es expresar en factores, yo necesito expresar en factores para poder entonces realizar operaciones inversas. Recuerden que todo el proceso de resolver ecuaciones es operaciones y operaciones inversas. Ya. ¿Y qué te ayuda en las operaciones inversas? Pues precisamente te ayuda la factorización. Entonces, el factorizar te va a ayudar a que posteriormente realices la operación inversa. Vas a factorizar el trinomio cuadrado perfecto y sabemos que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto lo primero que escribo es escribir un binomio, donde en ese binomio ya habíamos mencionado que debo de calcular la raíz cuadrada del primero y para calcular la raíz cuadrada del tercero voy a aplicar propiedades de los exponentes. Eso viene en factorizar el trinomio. Recuerden que esto es un concepto robusto que conlleva muchos conceptos más pequeños. Obviamente aquí se aplica operación inversa y obviamente aquí se aplica definición de potencia. Pero eso viene involucrado en la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Por eso aquí me da un 3, por aquí obtengo un 2. Y lo que me hace falta considerar es que la operación que hay en el binomio va a obedecer al signo del término lineal. Recuerden que ocurre lo mismo por acá. O sea, por acá venía la operación del término lineal que me ayudaba en la factorización, ¿no? Entonces, por eso se llaman métodos, porque los métodos se repiten y esos métodos pues no nada más se repiten en cada método, sino entre todos los métodos hay una constante, hay una continuidad que precisamente es eso, ¿no? Hazle caso al signo del término lineal para que sepas cuál es la operación del binomio. Ahora bien, ya que factoricé, recordemos que en el miembro derecho pues todavía me faltan cosas que hacer por ahí y lo que debo de aplicar precisamente va a ser la ley de la suma. Ya no escribo que la suma de números racionales, porque como tienen el mismo denominador, pues solamente aplico ley de la suma, y de ahí obtengo que esto me da por resultado un 41 cuartos, y entonces ya lo que me falta por hacer es realizar una operación inversa, donde la operación inversa menciona que primero ese cuadrado de la operación inversa es una raíz, pero para realizar la operación inversa y obtener la raíz necesito aplicar propiedades de los exponentes, porque la raíz que vaya a realizar aquí va a ser la raíz del numerador y la raíz del denominador. Obviamente al aplicar propiedades de los exponentes, dime. El número que escribió en el numerador es 41. En el denominador, ¿este que está acá? No, el que está arriba, el numerador. Sí, es 41. Ah, ok. Va que va. ¿Qué más? ¿Alguien más me iba a decir algo más? 6. Dime 6. Nada más una pregunta. ¿No le faltó poner, el concepto de calcular y? Es que eso ya venía desde por acá, porque necesitas el valor
y ese es más bien un objetivo, o sea, debes de calcular el valor de y, ¿no? Y si estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, precisamente es calcular el valor de las incógnitas. Aquí te lo puse, ¿no? Calcular el valor de la incógnita. Pero ese fue el previo, ¿no? Entonces, el objetivo es calcular el valor de la x, pero el concepto es operación inversa. Entonces les decía, ¿no? Luego el objetivo no se escribe, porque ya sabes que vas para allá, ¿no? Lo importante es escribir los conceptos. Esa va a ser una diferencia muy grande entre para qué sirve, o sea, su uso. ¿Para qué lo uso? Es como el máximo común divisor. ¿Para qué usas el máximo común divisor? Ah, pues lo utilizo para factorizar. Pero ¿cuál es el objetivo? Ah, el objetivo es calcular el número que divide. ¿Y cuáles son los conceptos? Ah, pues para calcular ese número, los conceptos van a ser criterios de divisibilidad y pues verificar cuál es el común. Entonces son tres cosas diferentes. Eso ahorita todavía no se los he mencionado porque ya sería como que aumentarles algo a lo que todavía no tiene tanta importancia. La importancia viene en geometría analítica. Ahí sí va a haber una gran diferencia entre para qué sirve, cuáles son los conceptos y cuál es el objetivo. Pero poco a poco lo irán visualizando, ¿no? Acuérdense que estamos empezando una nueva visión, que es la visión como técnicos, ya se los había mencionado. Saliendo de la secundaria pueden trabajar como obreros, ya, no hay más. ¿Qué es un obrero? Aquel que le mandan órdenes y te callas y no dices nada, solamente obedece. Eso es todos los que egresaron de la secundaria. Ahorita ustedes ya no son obreros, porque ya se están preparando para técnicos. Pero para que sean técnicos necesitan entender el concepto para saber cuál es el uso, para saber cuál es el objetivo y para saber cuáles son los conceptos que utilizan para poderlo utilizar. Eso es el nivel de técnico. Terminando sexto semestre serán técnicos y ya no serán obreros. Ahorita se están preparando para técnicos, pero ya son obreros. Y ser obreros pues no es una ofensa, simplemente es un nivel. Hasta ahí no es otra cosa, es un nivel. Solamente hay que seguirnos preparando. Bueno, aclarado el punto. Si realizo operaciones inversas, ya sabemos que la primera operación inversa me va a llevar a que tenga, una raíz de 41, donde ahí no puedo racionalizar el radicando porque es un número primo, dividido entre un 2, porque ya apliqué la definición de, aquí me equivoqué, no es definición de exponente, es definición de radicación, y obviamente la operación inversa relacionada con la resta me lleva a que la operación es una suma. Por definición de radicación, me faltaba, sabemos que este tiene dos valores, un positivo y un negativo. La operación inversa a la resta son 3 medios y de ahí obtengo que tengo un valor 1 y un valor 2. Ahora, fíjense bien, fíjense bien. En geometría analítica ya no existe Y1 y Y2. ¿Por qué? Porque en geometría analítica existen puntos. Y como existen puntos, entonces no puedo decir que existe el punto 1. Eso por geometría euclidiana no está bien. Lo que van a decir es que existe el punto A y ese se va a simbolizar con letras mayúsculas. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo aquí en la aplicación, ya de una vez para que les quede claro, es que voy a obtener una ordenada del punto A. Acuérdense que primero se escribe la abscisa y luego se escribe la ordenada. Por lo tanto, ya no vamos a manejar valor 1 y 2. Este valor 1 y 2 es para problemas. Problemas donde lo único que me interesan son los números. Pero yo cuando estoy viendo sistemas de ecuaciones ya viene otra implicación. Entonces vamos a manejarlo como puntos. Y por eso decimos que el punto A tiene una ordenada que es 3 más raíz de 41 dividido entre 2. Esa va a ser la ordenada del punto A. Y la ordenada del punto B va a ser 3 menos la raíz de 41 dividido entre 2. Ahora bien, eso que está ahí está bien, pero no es lo adecuado. ¿Por qué no es lo adecuado? Porque cuando ustedes vayan a implementar en una computadora, en un circuito electrónico, en un experimento químico, es necesario separar todos los componentes, por lo cual es más adecuado que escriban que el valor de la ordenada del punto A son 3 medios más
1 medio multiplicado por la raíz de 41 y la ordenada del punto B sea 3 medios menos 1 medio multiplicada por la raíz de 41. ¿Por qué los estoy escribiendo así? Pues porque resulta que este y este se llaman de una forma. ¿Cómo se llaman esos que estoy sombreando? 4. 4, dime 4. ¿Números racionales? Exacto, esos son números racionales. Entonces, como son números racionales, es importante que yo haga la separación entre un tipo de números y otro tipo de números. Vuelvo a repetir, eso va ligado directamente con lo que es la aplicación, ya cuando vaya a implementar en una máquina, en un circuito eléctrico, en un experimento con células, cuando esté haciendo una determinación del DNA. Por eso es importante. Y también se van a dar cuenta que estos tienen otro nombre. Díganme estos cómo se llaman. 7, dime 7. Números racionales. No, esos no son números racionales. ¿Alguien más? 18. 18, dime. 6. ¿Radicandos? No, no se llaman radicandos. ¿Alguien más? 6. Dime 6. ¿Números irracionales? Ok, esos son números irracionales. Entonces, esa es la razón por la que empiezo a separarlo. Y eso lo van a empezar a detectar ya cuando vayan en la superior, que es más adecuado que no escriban estos resultados. Estos resultados están mal. ¿Por qué están mal? Porque no están entendiendo que hay una diferencia entre los números racionales y los números irracionales. Y ustedes ya lo saben, los números racionales, su parte periódica su parte decimal es periódica y los irracionales no. Esa es la razón. Por eso sepárenlos, no los escriben así. Esto es más adecuado. Para que vayan aprendiendo, ¿no? Que en algún momento no todo está bien. Hay algunas cosas que, aunque todo mundo lo escriba igual, no quiere decir que está bien. Tengan mucho cuidado. Ahora bien, una vez que ya conozco los resultados de las ordenadas, lo que me hace falta es conocer los resultados de las abscisas. Díganme qué hago para conocer el resultado de las abscisas. 45. Dime 45. ¿Sustituir? Ok, voy a sustituir. Entonces precisamente el método menciona eso, ¿no? Primero calcula el valor de una y ya que calculaste el valor de la una, sustituyes en la otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso hasta subí el lienzo, el lugar donde puedo sustituir directamente es precisamente en el cálculo del valor de la variable x, que lo hice desde el principio. O sea, esto fue lo primero que hice. Entonces, por lo tanto, pues lo que hago es sustituir y ahí pues ya no hay que hacerle tanto, porque se van a dar cuenta que este 3 solamente se puede hacer una operación con este 3 y con quién de lo que está acá. Número 20, dime. No estoy muy seguro, pero yo creo que es con el número racional junto con el número racional. Pues no, ahí viene el detallito que deben de entender esa parte. Fíjense cómo este que está aquí es un número irracional. ¿Por qué es un número irracional? Porque el irracional multiplicado por un racional pues sigue siendo irracional. Entonces, aunque aquí estoy separando el número racional del irracional, al realizar la multiplicación todo es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque la parte periódica no va a ser, la parte decimal no va a ser periódica. Eso quiere decir que el 3 solamente se puede realizar operaciones con el número que es netamente racional. En otras palabras, si ustedes se acuerdan, el 3, ¿cómo lo expreso en números racionales? 18. 18, dime 18. Escribiendo un 1 como denominador. No, eso no. Acuérdense de lo que quiero, Quiero hacer operaciones de este número entero con estos números racionales. 30. Dime 30. Como 6 medios. Ok, muy bien. Lo voy a expresar a este 3, lo voy a expresar como 6 medios. ¿Por qué dijiste número 30, verdad? Sí. Ok,
¿Por qué lo voy a expresar como 6 medios? Pues porque ya me estoy dando cuenta que al final voy a tenerlo que expresar como medios. ¿Por qué lo tengo que expresar como medios? Pues por la única y sencilla razón que este 3 va a ser la operación con el 3 medios. Por lo tanto, si ya sé que son 6 medios por la expresión racional, entonces realizando la sustitución y realizando de una vez la expresión en números racionales y de una vez utilizando la ley de la suma, les va a quedar entonces que la abscisa de la A van a ser 9 medios menos 1 medio por la raíz de 41. Fíjense cómo nada más se va a hacer la operación con el número racional, porque estos dos son números racionales. Con el otro no puedo hacer nada porque son números irracionales. De ahí viene también la importancia de separarlos para que sea más eficiente el proceso, si no se vuelve más tardado. Y la ordenada del punto B, de la misma manera, considerando este 3 medios, pues va a ser un 9 medios, esta era suma, y el otro es menos 1 medio por la raíz de 41. Y entonces, 47. dime 47. ¿Qué no en vez de YB es XB? Porque las dos son... Ah, sí, cierto, tienes razón. Sí, las dos son abscisas, ¿no? Sí, ahí cometía una imprecisión, pero súper fea. Pero qué bueno que me dicen, porque eso también les indica el ser más observadores y obviamente dar su punto de vista, ¿no? No todo es lo que dice el maestro. Los maestros tenemos un montón de imprecisiones. ¿Por qué? Porque estamos cuidando muchas cosas. Estamos cuidando el orden en el grupo, estamos cuidando que no nos hablen por teléfono, estamos cuidando que pase el prefecto cuando estamos ahí en clase. O sea, hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Entonces, conclusión de todo lo que acabamos de decir, lo importante es que esta primera es una recta y esta segunda es una circunferencia. Y esa recta y esa recta, la recta es así, y esa recta y esa circunferencia se van a cruzar en dos puntos. Y ese punto va a ser el punto A, que ahí es donde les va a dar un poquito de miedo. El punto A tiene una abscisa que es 9 medios más 1 medio por la raíz de 41 y va a tener una ordenada que es 3 medios más 1 medio por la raíz de 41. Y entonces, en este momento, se cae por el suelo todos aquellos que les hayan dicho alguna vez que siempre la coordenada de un punto es 3,2. Eso es una mentira. Generalmente no son coordenadas con números enteros. Luego les dicen, el punto B es menos 5, menos 4. Pues no, eso no es lo más común. Lo más común es que tengan puntos con coordenadas que involucren números racionales y números irracionales. Eso es lo más común. ¿Por qué no utilizamos expresiones decimales? Pues habíamos dicho que para empezar los números decimales no existen. Y para continuar son muy imprecisos porque no te dicen el valor exacto. Por eso jamás vamos a utilizar números números decimales. Dime 20. No sé si yo estoy cometiendo alguna impresión, pero no en el A debería de ser 3 medios menos 1 medio, bueno, que puso 2 veces el signo positivo. Sí, porque si te das cuenta aquí está la abscisa y aquí está la ordenada y las dos son con positivo. Sí, las dos son con suma. Ahí también es donde te va a empezar a dar temor porque pareciera que estoy cometiendo imprecisiones. Pero si tú te das cuenta, este es 9 medios y este es 3 medios. Ya, se acabó. ¿Por qué solamente se está viendo una diferencia en el número racional? Pues porque en tu cálculo inicial tienes aquí a un número racional. Por eso en el resultado se ve esa situación anómala, tal vez no, que este es el mismo. ¿Pero por qué es el mismo? Porque está surgiendo de una operación con el número racional. Y entonces ya te empiezan a mover todo lo que tú sabes, porque pareciera que en matemáticas todo se repite. Y no es cierto, no se repite todo. Tienes que estar bien seguro de qué se hace y por qué se hace. No nada más es porque dijo mi papá, mi mamá, mi maestro, mi tío, mi primo, mi persona consentida, mi canal de YouTube consentido. No, o sea, debe de haber una razón. Si nunca te explica la razón, ni le creas, porque debe de haber una razón para todas las cosas que estás haciendo, para todo. A veces la razón es una distracción. Y ahí es cuando duele.
porque por una distracción cometí una imprecisión, pues qué feo, ¿no? Pero me distraje. No te distraigas. Es que me dolía. 47. Dime 47. Tengo una duda. Dime. ¿Por qué en la segunda se repite el 9 medios? Ah, porque me equivoqué. Muy bien, 47. Dios te pague por estarme cuidando las espaldas. Por andar hablando uno se distrae, sí, te digo. Entonces aquí hay que hacer la corrección que la abscisa de la B sí es 9 medios, pero la ordenada de la B no es 9 medios. La ordenada de la B es 3 medios. Ok, Dios te pague. Ah, bueno. Sí. Es bueno, o sea, eso es bueno. Siempre hagan las preguntas que les llamen la atención, ¿no? Aunque el otro esté hablando, interrúmpanlo. ¿Por qué? Porque es más importante su duda. Y se los digo en buen plan. Ok, ¿alguna duda al respecto de lo que hicimos? No, profe. Va que va. Entonces dejamos de grabar.